A dar los buenos días aquí en Informativo Sarandí al doctor Juan Ignacio Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, en este contexto de anuncios del gobierno en materia de promoción de inversiones. Doctor Dorrego, bienvenido. Bueno, buenos días Aldo, buenos días Gabriel y Laura también, y buenos días para la audiencia. Bueno, bienvenido. Y ayer se plantearon una serie de medidas y avances. ¿Cómo se llega a esta conclusión de estas medidas determinadas? ¿Hubo una charla previa, un diálogo interno? ¿Se habló con las diferentes cámaras, con los diferentes sectores productivos? ¿Esto es la conclusión de un proceso determinado? Sí, bueno, ayer el ministro Odone un poco lo mencionaba sobre el final de la conferencia de prensa, y él decía, se puede coincidir o no, se puede discutir, se puede cuestionar la mirada, digamos, la línea el camino trazado, pero este gobierno, y sobre todo en la conducción económica, que son los temas, digamos, que están más cerca a mi métier, a lo que hace la Agencia Nacional de Desarrollo, nosotros entendemos que hay una estrategia, hay un rumbo trazado. Por ende, las medidas que se presentaron ayer no son un paquete de medidas que llegan en soledad, digamos, son consecuencia también están primero que nada alineados con otras medidas que se han presentado. Recordemos que hace algunas semanas se presentó un conjunto de iniciativas para de alguna forma atender la situación compleja que viven comerciantes, industriales, claro, en la zona de frontera, sobre todo en la zona de frontera norte, y más reciente en el tiempo también otro conjunto de medidas para afectar el entorno, el comercio exterior y demás. Ahora, estas puntualmente sí derivan de un diálogo que llevó adelante la dirección actualmente de Zonas Francas, que va a ser la de Innovación e Inversiones, que ahí lidera Isabela Antonaccio, que ha conversado con organismos públicos y privados, y así como... Claro, uno se puede imaginar que también hablaron con inversionistas, con gente que dice, bueno, si ustedes arreglan esto, nosotros podemos invertir, ¿no? Sí. Por ejemplo, un detalle que llamó mucho la atención fue cuando ayer se habló de 4.000 proyectos de inversión sin resolver. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, es una cifra que realmente es impactante y que habla por sí misma, y que también da cuenta de además de, digamos, uno podría desglosar ese dato y abordarlo de distintas perspectivas. Lo primero refiere a un país con cierto dinamismo en sus sistemas económicos, que es capaz de generar un volumen de proyectos de inversión, claro, en este caso, digamos, que es importante, que es interesante. Pero por otro lado también, y otro ángulo, otra mirada sobre esto, es decir, bueno, también hay una institucionalidad que por un buen tiempo no ha sabido dar respuesta. Ahora, Juan Ignacio, yo te planteo el siguiente ejercicio. Tomemos un ejemplo de esos 4.000. ¿Qué cambia ahora para que se agilice? Bueno, por ejemplo, en alguna inversión de algún tipo, no sé. Bueno, cuál. Tenemos distintas las medidas abordan distintas cuestiones en este sentido. Por un lado, la simplificación de los trámites, ¿no? Entonces, eso también ha sido parte de como un horizonte donde este gobierno ha apuntado y de alguna forma se mueve hacia, ¿verdad? El desburocratizar, digamos, los procedimientos, creo que también es un poco insignia no solamente de este conjunto de medidas, sino también, por ejemplo, en materia de comercio exterior, importación y exportación, también fue parte digamos, del alcance, simplificar, ¿no? Desempapelar un poco los trámites. Por otro lado, también estas medidas, si siguieron la conferencia de prensa de ayer, un poco apuntan de alguna forma a utilizar instrumentos que hoy ofrece el avance de la tecnología. Sí, también en gestión artificial, por ejemplo, pero también en gestión pública, digamos, que estas eran algunas de las cosas que conversamos y recién yo mencionaba cuando decimos, bueno, también hay un dejo de la institucionalidad pública que no ha sabido dar respuesta a ese flow, a ese volumen de proyectos de inversión que han llegado al Ministerio de Economía y Finanzas, a la COMAP puntualmente. Por ejemplo, el uso de ciencia de datos, de inteligencia artificial, es algo que hoy está al alcance de empresas grandes, de comerciantes y también de institucionalidad pública, digamos. Ajá. Cuando hablamos de 4.000, ¿pero qué hay ahí adentro, por ejemplo? ¿Inversiones a qué nivel? Bueno, tenemos inversiones de todo un poco, digamos. Tenemos inversiones que van desde movilidad eléctrica o inversiones en adecuación o adaptación tecnológica, como inversiones también más en capacidad locativa, infraestructura y demás, ¿verdad? Ahora, Juan Ignacio, me contabas
ahí fuera del micrófono, la importancia de la incorporación de tecnología en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son las partes las que dan el empleo a más del 90% de los trabajadores en Uruguay. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco con el porqué de la Agencia Nacional de Desarrollo en estas medidas o en estos anuncios. Y ahí también destacar, me tomo una licencia literaria para destacar justamente algo que Aldo hoy traía, que es el trabajo, mirar desafíos que tiene el país y buscar la forma de abordarlo de forma horizontal. Y ahí el Ministerio de Economía y Finanzas ha trabajado con la ANDE, pero ha trabajado también con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con Adrián Míguez, director nacional de Industria, con otra institucionalidad pública. La horizontalidad forma parte del éxito. Sí, yo creo que es condición. Condición. Sí, yo creo que es condición. Lo que pasa es que tenemos una cultura de hacer que no necesariamente involucra esta lógica, y por ende cuando pasa asumimos que es un logro en sí mismo. Sí. Y en definitiva debiera ser un medio. Pero abordando más la pregunta que traías, Gabriel, nosotros estamos convencidos, digamos, que hay algunos desafíos. Hoy conversábamos, voy a poner 3, digamos, que queremos abordar. Uno tiene que ver, cuando miramos la empresa, materia de productividad laboral, cómo movemos la aguja y realmente salimos de ese pozo de avance que hemos tenido, que muestra que en los últimos 10 años la productividad no se ha movido por encima del 1%, algo importante, serio, necesario. El segundo, digamos, foco de alcance tiene que ver con los territorios, y ya entramos en discusiones en materia de competitividad. ¿Cuán competitivos son nuestros sistemas productivos mirando la territorialidad que tiene el Uruguay? Y después, cuando abrimos un poco el foco, decimos, bueno, esto debería también exigir una transición ágil hacia modelos de producción sostenibles. ¿Por qué? Y acá no viene una cuestión solamente romántica de que es una demanda, una exigencia. Hay oportunidades también para una matriz productiva como la del Uruguay en abrir nuevos mercados a través de productos o servicios con este enfoque. Los 4.000 ejemplos, los 4.000 emprendimientos que están ahí son un ejemplo. Sí, sin lugar a dudas. Por también las condiciones, digamos, que establece la COMAP, el régimen de incentivo a la inversión, muchos de estos proyectos, sin lugar a dudas, han abordado o incorporado la dimensión de sostenibilidad en la producción, con lo cual este rezago en la capacidad de respuesta duele. Y sí, duele. Y sí, realmente sí. Un detalle también está vinculado que se le ponen plazos, ¿no? Sí. O sea, si usted viene e invierte antes de tal año y termina antes de tal otro, tiene el incentivo. Sí. Hay un compromiso ahí. Sí, exactamente. Eso a ver, apurándolo. Es un poco, bueno, también tiene que ver con que de alguna forma los recursos públicos, porque cuando uno hace tiene incentivos, en este caso fiscales, de alguna forma también compromete recursos que bien podrían ser invertidos en otro tipo de políticas públicas, y por eso hay que tomarlo con la seriedad que esto demanda. Rebaja de IRAE, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los marcos temporales son necesarios. Digamos, no es una creación de este gobierno ni de estas medidas, pero sí es cierto que de alguna forma sí ajustan algunos plazos que tienen que ver con los montos que se invierten, y en eso puede variar ya sea hasta el 2029 digamos el plazo para ejecutar esa inversión, o hasta el 2031 en el caso de montos mayores. ¿Cómo entra en todo esto la vivienda promovida? Porque es una de las cosas que se dijo, sí, que se iba a revisar, porque hay algunos emprendimientos que llaman bastante la atención, o por lo menos con el gran problema que tenemos habitacional en nuestro país, que hay como fomentos del Estado, pero que no llegan necesariamente esas viviendas después a las personas que lo necesitan o que pueden, a través de los canales que pueden acceder. ¿Cómo entra ahora el Ministerio también haciéndose cargo de una parte de esto? Bien, bueno, eso, Laura, es importante destacar que cuando hablamos de inversión en esta línea de vivienda promovida, de alguna forma lo que se busca es ordenar la cancha, es decir, bueno, hay un Ministerio de Vivienda con una ministra, Paiseiro, que de alguna forma ha asumido el compromiso de ejecutar, de implementar la política en materia de viviendas para aquellos sectores poblacionales que tienen
mayor necesidad o se encuentran en situación de vulneración de alguna forma. En este caso, los incentivos a la vivienda promovida pasan a estar dentro del Ministerio de Economía y Finanza porque tiene una lógica de inversión más que de asumir o corregir la problemática puntual de vivienda, digamos. Entonces eso es importante. Ayer el ministro un poco lo destacaba esto, es decir, ordena la cancha. Por un lado vos trabajás la vivienda como política social, como política también de llegada a aquellas familias o núcleos que tienen carencias en materia de vivienda, pero también la vivienda, digamos, o la construcción como un sector de atracción de inversión tiene que ser promovido y necesita de incentivos que de alguna forma apalanquen a los inversores a volcar allí fondos también. ¿Y cuál es el papel del ANDE en esto en particular, específicamente? Bien, bueno, la Agencia Nacional de Desarrollo, nosotros, además del trabajo en el aporte técnico, digamos, para llegar, digamos, y tomar las definiciones en estas medidas, ahora tenemos básicamente vamos a acompañar la ejecución de 3 iniciativas que son puntuales con respecto a la COMAP. Es un paquete de medidas que pone también en el centro a las MIPYMES. Eso es muy relevante. El Ministerio de Economía y Finanzas ha dado señales claras de que hay una estrategia económica o microeconómica que, como antes destacaba, tiene que ver con la frontera, tiene que ver con el comercio exterior o importación y tiene que ver en este caso con la inversión. Y ahí tenemos tres iniciativas, digamos, que son, por un lado, se elimina el tope que existía para MIPES, micro y pequeñas empresas que antes, digamos, tenían un tope de 3,5 millones de unidades indexadas, básicamente unos $500.000 de inversión. Ese tope se elimina, con lo cual inversiones mayores a ese monto también van a poder tener acceso a beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, primero que nada, 15 puntos porcentuales extra en la calificación, y además se extiende a 2 años el plazo de ejecución de esa inversión. Entonces, por un lado se elimina el tope, por otro lado se prioriza, digamos, agregando una mayor cantidad de puntos porcentuales, y por otro lado además se extiende el plazo de ejecución. Una segunda medida que vamos a tener mucha incidencia desde la Agencia Nacional de Desarrollo refiere justamente también para micro y pequeñas empresas, que es, bueno, hay un instrumento dedicado a aquellas empresas que no tienen la contabilidad o que no cuentan con los requisitos para hacer uso de la COMAP, digamos, pero que sí puedan tener acceso también a beneficios fiscales en este caso, digamos, pero también mediante un acompañamiento. Y eso es fundamental y es parte, digamos, de lo que la Agencia Nacional de Desarrollo hace, conoce, tiene una expertise y entendemos que es sumamente necesario. Mira, te cuento una cosa, Juan Ignacio, sabes que el Banco República tiene microfinanzas, ¿no? Sí. Que donde prestan dinero precisamente a las microempresas. Y una cosa que hacen, que me parece sumamente interesante, es que tanto para concederles el préstamo como luego para cobrarles, los acompañan, porque muchas de esas pequeñas no tienen contabilidad ni siquiera. Sí. Entonces los ayudan a por lo menos iniciar una contabilidad, porque además se aseguran el pago, ¿no? Y bajar la morosidad. ¿Te das cuenta de la importancia que es el acompañamiento del Estado, incluso cuando presta dinero, ¿no? A ver, esto lo hemos conversado mucho, en este caso ahora con Martín de Ibarbure, que además tenemos mucha afinidad porque él fue presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo también y actualmente está liderando un poco República Microfinanzas, pero también con Álvaro García, presidente del BROW. República Microfinanzas hace un trabajo territorial, de cercanía, que se asemeja mucho al trabajo que hacen trabajadores sociales. Sí, claro. No, es impresionante. Uno ve un ejecutivo de cuenta, esta es la terminología más bancaria, digamos. Eso les aumenta un poco el costo también, sí, ¿no? Bueno, sí, para... el préstamo, digamos, pero bueno. Llegando a atender un comercio, un boliche, digamos, una persona que está en el rubro textil en bicicleta, donde no llega otros servicios públicos, sí llega, por ejemplo, un ejecutivo de República Microfinanzas. Me pareció increíble. Sí, eso es parte de, como vos decías, de los costos, pero también la necesidad de pensar políticas de microfinanzas. Y seguro bajar la morosidad también. Sí. ¿Por dónde vienen los mayores intereses de los inversionistas? ¿Temas energéticos? Sí, bueno, a ver,
Te puedo decir también cuáles son los principales intereses de este gobierno, digamos, y por qué los incentivos están puestos de alguna forma distribuidos ¿Qué le sirve al gobierno que invierta en qué? Sí, en el entendido que creemos que es lo que le sirve al país, ¿no? Por supuesto, nos podemos equivocar, y eso si puede ser siempre en tal rubro. Exacto. Definitivamente, hay un tema que es fundamental y por el cual empezamos, y es las inversiones tienen que tener impacto en empleo. Bien. ¿No? Tenemos sobre todo en todo el país, pero hay algunos departamentos puntualmente que tienen algunos desafíos en materia de empleabilidad, de empleo que son fundamentales, y proyectos que apunten a generar empleo de calidad, además van a ser priorizados y beneficiados. Pero también en una economía abierta, digamos, y con un mercado interno del tamaño que tiene, digamos, que presenta algunos desafíos, proyectos vinculados a exportaciones. Exportaciones, por ejemplo, es un tema importante. Es un tema relevante. Otro, y vinculado a estos dos, es pensar el desarrollo en clave de descentralización. Entonces, proyectos de inversión que no estén necesariamente alojados en la capital del país o en el área metropolitana también tienen un sentido de priorización. La producción sostenible, recién lo conversábamos, claro. I+D, ¿no? También es otro de los elementos a ser priorizados. Y por último, adecuación tecnológica, y nosotros ahí desde la Agencia Nacional de Desarrollo estamos como muy ¿Y ustedes ya han podido captar interés en inversiones en departamentos que lo necesitan concretamente? Bueno, como un poco comentábamos antes, sí. Estas medidas se dan a partir del diálogo con distintos actores. Pero, por ejemplo, les han dicho, nosotros queremos invertir en tal rubro, en tal lugar podríamos ir, ¿no? Sí, esas conversaciones son de forma permanente. Pero, por y ejemplo, uno que de alguna forma pasa por lo energético, básicamente, otras cosas. No necesariamente, digamos, no solamente, pero sí, en materia energética es una discusión pública y de perdóname, pero mencionaste recién exportaciones. ¿Sí? Empleo, ¿no? Sí. Y luego me dijiste I+D. ¿El I+D no vale para todo? Si es transversal. Seguro. Decís, bueno, es que en realidad son de alguna forma y son vértices que buscan transversalizar la forma en que pensamos, cómo producimos. Lo que pasa es que cuando mencionas exportaciones me alejo un poco de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Bueno, no te vayas tanto, no te alejes tanto, digamos. Sí. Acá también es otra de las apuestas que ha hecho el presidente Yamandu Orsi, digamos y tiene que ver con una lógica de cómo él ha gobernado también en su etapa como intendente, digamos, esta mirada de transversalizar, identificar desafíos país, y las soluciones tienen que venir por el lado de la transversalidad. No puede una institución sola asumir desafíos que son importantes o de suma relevancia para el país. En materia de internacionalización, por ejemplo, y en el marco de Uruguay Innova, que es de alguna forma una bajada a ese digamos, eslogan de transversalizar de alguna forma, que se materializó en un programa que en la órbita de presidencia, con el liderazgo del contador Bruno Gili, busca identificar estos problemas y ponernos a trabajar a las agencias públicas y también a ministerios de la producción en algunos temas. Por ejemplo, internacionalización de MIPYMES, digamos, de pymes y también de startups. Ahí estamos trabajando en una propuesta que a la brevedad vamos a estar presentando, que incluye, por supuesto, a Uruguay 21, el Instituto Uruguay 21, que ayer las medidas decían buscamos fortalecerlo y demás, y tiene de alguna forma liderazgo en estos temas de internacionalización, pero también a la Agencia Nacional de Desarrollo y también a la ANI, ¿verdad? Porque va a ser un programa que fomente la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, pero también de startups, que son emprendimientos de base científica tecnológica. Sí, porque sabes que hay pequeñas empresas y hay un desarrollo que a mí me llamó muchísimo la atención y que me dijeron que estuvieron casi 1 año y medio pagando impuestos sin poder vender su producto por todas las trabas que encontraron. Y es un producto súper raro, que a mí es una fermentación de la naranja, pero como no es un vino, pero es a través de la fermentación, Inavi les prohibió ponerle que era un vino, entonces tuvieron que 1.500 etiquetas impresas las tuvieron que tirar a la basura, una inversión de un matrimonio que vive solito en el medio de Rivera, y tuvieron que volver a hacerlo, pagaban impuestos y no podían poner su producto en el mercado. Sí. Una de los emprendimientos que después al final quedó en la órbita de presidencia, no sé cómo va a seguir trabajando, que era Sembrando, logró de alguna manera dar esa respuesta a emprendedores que hacen productos que son
o sea, súper es micro, Claro. pero que es un valor agregado para el país. Por Pues yo favor. creo que difícilmente ese producto se haga en otras partes del mundo. Sí. Y lo hacen con un sacrificio, y la verdad que los escuchaba hablar y podrían haber quedado por el camino, no se quedaron porque porque tuvieron de alguna manera, estuvo la agencia también involucrada. Pero hace que realmente mucha gente quede por el camino cuando se le ponen esas trabas. A ver, hay algunas cosas que son, capaz que tu comentario, digamos, despega tiene varias aristas, digamos, ¿no? Por un lado, dar cuenta de cierta institucionalidad que ha generado nuestro país, que así como recién decíamos la falta de capacidad para respuesta, en otros lados hemos acertado, y eso es la construcción de más de un gobierno de distinto pelo político incluso. Por ejemplo, la ventanilla única de inversiones o la ventanilla única de comercio exterior son dos experiencias muy valiosas que tienen gran potencial, y que además las medidas que ayer presentamos buscan fortalecer, digamos, y complementar. Eso digamos, se han generado a partir de allí mecanismos que han facilitado y han agilizado tanto los procesos de atracción de inversiones como también de apertura en el comercio exterior. El segundo conjunto de comentarios tiene que ver un poco con el rol también, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Desarrollo y nuestra visión para estos 5 años en cuanto a la política pública que vamos a estar desplegando. Nosotros creemos que tenemos que de alguna forma levantar la mira y animarnos a pensar un poco más en grande y asumir el rol de agencia del desarrollo, sorteando algunos desafíos que el periodo pasado estuvieron planteados. Es cierto, digamos, fue un periodo que comenzó con una pandemia fuerte, que hubieron sistemas de producción que hubo que Se nos fue el sostener. tiempo. Vamos arriba. Pero hay Doctor, que un poco gracias. pensar en ciencia, tecnología e innovación como un camino de desarrollo y de sortear estos desafíos. Doctor Juan Ignacio Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Bueno, gracias Será a hasta la ustedes próxima, ¿eh? y a la orden siempre.